Después de un sueño. O se mete en la cabeza algo, yo creo que no hay poder humano que te lo quite, ¿no? Somos tantos y que te toca a ti. Se me venía en mi mente todo lo que yo sufrí para llegar a ser profesional. Era todo el estadio llorando, era mi madre también llorando. Perder es parte del proceso. Para nosotros el mundial ya pasó, ¿no? Y nos vimos la cara en el charco. Y solo nos quedó mirar hacia adentro. No es fácil, pues, sentir que vienes de una sociedad que no está bien. ¿A qué me suena la música peruana? A mí me suena llanto. Tu tesoro más grande eres tú, lo que tienes adentro tu historia. Yo vivía en una invasión, ya, y a veces desalojaban y entonces ya nos mudábamos o nos agarrábamos por donde encontrábamos. Mi entorno me hizo creer de que nuestra identidad no era tan valiosa. Con el tiempo me di cuenta que no era el único. Todos en algún momento nos hemos sentido menos que alguien. Con garra, con juego, con coraje, con mentalidad ganadora, el Perú va a salir campeón. Aquí tenía un problema con una chibola, ¿ve? ¿Cuántos años tenía la chibola? 11 añitos, ya. Eso te va a costar tanto. ¿Qué es lo que quieres? ¿Que le bajen la pena o que lo declaren inocente? Empieza a ser ahora una gran eclosión, donde... Bueno, ahí tenemos este adelanto, identidad, una palabra que hablamos mucho, ¿no? Tratamos de definir mucho. Lo cierto es que esta película, pronto a estrenarse, lo que busca es repensar el país de lo que somos, lo que fuimos y cómo vamos a llegar también al bicentenario. Para poder hablar un poco más de qué se trata esta película que se estrena el 25 de julio, nos encontramos con José Carlos García y Carlos Granda, a quien damos la bienvenida y han dirigido, han escrito esta película y vemos pues personajes emblemáticos quienes están presentes. Gracias por estar acá. José Carlos, explícanos en principio cómo nace la idea de tener una película que camine por todo lo que significa ser peruanos. Gracias por la invitación. Lo primero es, nos dimos cuenta que todo lo que estaba pasando alrededor de la clasificación al Mundial era bastante, digamos, había mucha efervescencia social, era como... Había crecido un montón el orgullo por el Perú y se estaba viviendo de una manera muy particular que nosotros en nuestros 36 y 35 años de vida no habíamos visto. Justamente yo tengo la edad de los años en que no fuimos al Mundial, ¿no? Y a partir de esto nos preguntamos, esta emoción, esto que está viviendo la gente, ¿es solamente por el fútbol o hay algo más detrás, ¿no? Nos preguntamos... ¿Hay algo más detrás de esto? ¿Qué implica el hecho de sentirnos de pronto así de orgullosos y así de emocionados, ¿no? Y la investigación fue por ese lado. Queríamos dejar un registro de lo que se estaba viviendo en el 2018 y no podíamos hacer, no podíamos obviar otros hechos, otros acontecimientos sociales que también, importantes también estaban pasando a la vez que el Mundial, ¿no? Y que nos pone un poco a pensar, ¿no? Porque por una parte, Carlos, tenemos esta efervescencia cuando juega Perú, blanquirroja, la unidad, pero por otro lado reflexionar a ciertos aspectos que son parte de nuestro día a día, como el racismo, la violencia, y que también están abordados en esta producción. Cuéntanos un poco sobre eso. Lo que pasa es que la película, como decía José Carlos, empezó tratando de contar la historia de estos chicos y cómo lo lograron, que ya desde un principio, José Carlos siempre me decía a mí, ¿por qué ahora sí y antes no? Porque ahora sí lograron este acceso al Mundial después de 36 años y antes no, ¿no? Y veíamos que era un cambio de mentalidad y nos dimos cuenta que ese cambio de mentalidad no era algo propio o único solo del equipo y de la selección, ¿no? Sino que era algo que era sintomático y que se estaba viendo en otras aristas de la sociedad. Y ver eso y ver en el mismo año que vamos a un mundial, que salen los audios, que IDL muestra estos audios, que también pasa el tema de Avi Ágreda, por ejemplo, todas esas cosas estaban pasando a la vez y era imposible crear una historia que hablara sobre un momento histórico del Perú como el 2018 sin tocar esos temas. Bueno, silenciando esos aspectos que lamentablemente nos acostumbramos, normalizamos la violencia y no nos detenemos a ver qué estamos haciendo para cambiarlos también, ¿no? Es un poco de definir esta suerte de identidad, qué representa en el peruano la identidad a todo nivel también. Exactamente, y además también cómo queremos vernos, ¿no? O sea, qué país queremos ser
qué sociedad queremos ser y cómo todas estas cosas, buenas o malas, finalmente son un reflejo de lo que somos, de alguna forma. Entonces, ya la gente y el público que vea la película juzgará cuánto de eso nos representa o cuánto de eso somos o no somos. Y lo que intenta la película es abrir una conversación, abrir un diálogo y hablar de estas cosas, ¿no? Que en verdad muchas veces, como tú bien dices, las normalizamos y no vemos que en realidad quizás no están tan bien algunas, ¿no? Has tocado un tema importante, ¿no? Dialogar a profundidad. Y es justamente lo que ustedes han hecho para esta película, con entrevistas a nuestros queridos seleccionados, no al vuelo, sino en su lugar donde se sienten más cómodos y en donde pueden abordar distintos temas. Carlos, cuéntanos un poco cómo han estructurado estas entrevistas, cómo han llegado, qué temas se van a ver en la película a partir del 25 de julio. Primero, abordar las entrevistas fue un tema interesante porque hablamos con todos los managers de los jugadores y siempre nos querían dar 20 minutos y nosotros les decíamos constantemente, esto no es una entrevista sobre un partido, no es la salida del final del encuentro, ¿no? Esto queremos sentarnos con ellos, conversar largo y tendido y gestionamos por lo menos un par de horas con cada uno de ellos. En algunos casos tuvimos que ir y viajar hasta sus países donde estaban jugando para realmente tener tiempo con ellos, porque cuando estaban en Lima muchas veces solo venían un rato a estar con la familia, a hacer un comercial y luego se quitaban, ¿no? Entonces se hizo ese esfuerzo, pudimos ir a ver a Luis Advíncula a España, estuvimos con Galese, con Aquino y con Flores en México, y cuando nos entendieron por qué era esto de las 2 horas, tanto tiempo con ellos, fue genial porque se abrieron a nosotros y nos pudieron contar realmente sus inicios, cómo empezaron su carrera futbolística, qué cosas, cómo ha cambiado su vida después de este logro que han obtenido, porque muchos de ellos eran desconocidos antes de las eliminatorias, ¿no? Porque es un equipo que, recordemos, básicamente fueron todos locales, ¿no? La mayoría, salvo estas estrellas como Farfán o Guerrero, ¿no? Bueno, y en su espacio es distinto, ¿no? La mística es distinta porque es más genuino todo lo que pueden conversar también. De hecho, quería añadir, no solamente con los jugadores, en todos los casos, en todas las entrevistas que van a poder ver en la película, creo que uno de los plus que podemos ofrecer, que ofrece Identidad, es que con todos hemos podido lograr declaraciones honestas y momentos emocionales importantes. O sea, justo lo que decías, a todos los entrevistados, con todos hemos podido sentarnos en la tranquilidad de sus hogares y poder conversar. Es como, creo que antes no se vio a esta junta de gente tan diversa hablando sobre el Perú, sobre nosotros, ¿no? Sobre temas que podrían parecer tan disímiles, ¿no? Como que quizás no habría un punto en común, pero el punto en común somos los peruanos y justamente nos atañen todos estos temas tan distintos, ¿no? Son parte de nuestra realidad actual. Bueno, hay una suerte de, claro, cuando juega la selección todos nos unimos, es una identidad blanquirroja colectiva, pero hay distintas esferas que también forman parte de nuestra peruanidad, desde lo gastronómico, desde la literatura, desde la música, y eso también rescata la película. Por supuesto, porque todas son manifestaciones al final o sea, todo el que está haciendo en el Perú música o arte o teatro o que está escribiendo un libro o está haciendo periodismo o jugando para la selección, todos al final están dando lo mejor de sí para generar más patria, para hacer más patria, para generar más identidad. Al final lo que nos diferencia de los extranjeros es esto. ¿Qué es, no? Se pregunta la película, ¿qué es nuestra identidad peruana? ¿Qué exactamente somos? ¿Cómo somos? ¿No? Y empieza de una forma como muy inocente, los jugadores diciendo, bueno, el peruano es amable, es alegre, que no sé qué, y bueno, luego nos vamos por un viaje larguísimo y muy entretenido y muy divertido acerca de cómo somos, que tiene que ver con el tráfico, tiene que ver con nuestra historia, tiene que ver con nuestra gastronomía, con todos los temas, por más distintos que parezcan, todo eso nos engloba. Bueno, hay un periplo interesante, ¿no? Que lo vamos a partir del 25 de julio por nuestra identidad, y son 2 directores. La pregunta de rigor es cómo se han podido estructurar el trabajo de producción, de rodaje, porque se ha grabado tanto acá en Perú como en distintos países, Carlos. Bueno, él se llevó la parte más chévere, se fue a Rusia. Yo me quedé viendo y dirigiendo todas las áreas todo lo que se grabó en Lima durante los partidos.
Y después ya las entrevistas las manejábamos en conjunto. La única que creo que no manejamos juntos fue la de Luis Advíncula. Pero luego todos era algo discutiendo los dos, qué es lo que se preguntaba, lo manejaba José Carlos y yo hacía sonido y a la vez preguntaba cuando veía que se nos faltaba algo que se me ocurría que podía servir, ¿no? Se ha hecho mucho sobre la marcha. Se ha hecho mucho ahí, estando sentados con la persona, sea Gustavo Gorriti o Patricia del Río o Cachín, nos abrió las puertas de su casa, tanto como nos abrió también su corazón, y pudimos llegar a... Es un tema del que todos queremos hablar, claro, ¿no? El Perú es como algo de lo que, así como esta selección que nos llevó al Mundial, es algo de lo que todos tenemos algo que decir. Entonces, por eso fue bastante fácil y fluyó bastante todo esto de las entrevistas. Bueno, ahora también hay un fenómeno interesantísimo, ¿no? Porque era ver cómo los peruanos somos una sola identidad, pero estamos dispersos por todo el mundo, hemos sido locales en los partidos, y eso es algo que es importante rescatar también. Sí, por supuesto. ¿Cómo lo plantean ustedes en su película? Es interesante porque también se analizan las razones de por qué hay tantos peruanos por todos lados. Claro. Exacto. ¿En qué contexto se fueron? Exacto, y probablemente nos remitimos pues al final de los 80s o mediados de los 80s, donde la situación no era la mejor, ¿no? Entonces, también es interesante porque mucha gente va a poder sentirse identificada con esos momentos de nuestra historia que no son los más bonitos, pero que finalmente, como dice Cachín en el tráiler, son nuestra historia, ¿no? Son nuestra historia y lo que plantea el documental al final como hipótesis es, si no abrazamos nuestra historia, sea buena, mala y que va a tener de todo siempre, va a ser muy difícil construir a partir de eso. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Antes de irnos al público, invitar a que vean esta película y también recordarles por qué es importante ver la primera semana, sobre todo de estreno. Perfecto. Bueno, somos José Carlos García y Carlos Granda, directores del documental Identidad, la película que se va a proyectar a partir del 25 de julio en los cines. Es bien importante, por favor, que vayan el primer fin de semana para que nos podamos mantener en cartelera y más gente pueda disfrutar de esta película. Los invitamos y esperamos que la disfruten. Muchísimas gracias por acompañarnos. José Carlos García y Carlos Granda, directores quienes han escrito esta película Identidad a partir del 25 de julio en la cartelera nacional. Gracias por acompañarnos, gracias a ustedes por su sintonía. Adiós.